Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un artículo cuyo nombre es Asociación entre los macronutrientes de la dieta y la obesidad en la infancia y adolescencia. Un estudio de casos y controles. Recuerden que estamos todavía viendo los estudios observacionales, en este caso particular, casos y controles, que selecciona los participantes a partir del evento de interés. En este caso sería la presencia o no de obesidad. Este estudio pretende ver la asociación entre el tipo de dieta que seleccionan los adolescentes y los niños y ver si esto los conduce a presentar obesidad. Entonces, soy un adolescente y elijo una dieta, ya sea alta en ciertos nutrientes o baja en estos nutrientes, ¿no? Una alimentación más con grasas, con hidratos de carbono, con proteínas u otro tipo de alimentación. Entonces, lo que están investigando investigadores es la relación que pueda existir o la asociación entre la dieta y la obesidad. Particularmente ellos hablan de macronutrientes, pero también les interesa la parte de las grasas, el tipo de grasas que consumen. Bueno, para ellos este es un problema importante. La obesidad en Europa durante el 2010 afectaba alrededor de 15 millones de niños y esto representa un 10% de la población. En España, particularmente, donde se realizó el estudio, durante el 2011 se llevó a cabo un estudio que se conocía como Aladino. Este estudio permitió conocer que la prevalencia de sobrepeso, tanto en niños como niñas, era del 26.2% y de alrededor del 18.3% de obesidad. Estas prevalencias están muy por debajo de las prevalencias que existen en México, que son de alrededor de un 30%. No obstante, para ellos es un problema importante de salud pública, porque recordemos que la obesidad es la antesala a todas esas enfermedades crónico-degenerativas como son la hipertensión, la diabetes y el cáncer o las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuál fue el objetivo particular de este estudio? Pues era determinar la asociación entre la composición en macronutrientes de la dieta, macronutrientes, acuérdense, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y la obesidad a través de un estudio epidemiológico analítico de casos y controles realizado en niños y adolescentes navarros, ¿no? O sea, de la comunidad de Navarra, en España. Es importante mencionar que ellos desde un principio especifican que es un estudio analítico, o sea, no es un estudio para ver la presencia, la magnitud y la distribución de la enfermedad, sino que es un estudio que busca la asociación y ver cuáles son los factores de riesgo que desencadenan el sobrepeso o más bien la obesidad en este caso. Bueno, la metodología. Para la selección de los participantes, ellos reclutaron a niños y adolescentes que acudían a las clínicas de 3 centros de salud del Sistema Navarro de Salud y también a aquellos que acudían a la clínica o la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital de Navarra. Esto formaba parte de un estudio más grande que se llamaba GENOE, que eran bueno, y en particularmente en este estudio de obesidad y dieta participaron 356 niños entre 5.5 años y 18.8 años. Tenían ciertos criterios para ver a cuáles niños no iban a incluir dentro del estudio, entonces eran sus criterios de exclusión. Entonces, excluyeron a aquellos que estaban llevando una dieta particular, o sea, una dieta específica, una dieta restrictiva o una dieta asociada a algún tipo de padecimiento. Esos fueron excluidos. Aquellos que llevaban tratamientos hormonales o que su obesidad
era condicionada por otra enfermedad, ya sea de índole endocrina o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, estos niños que fueron incluidos como casos, los obesos, eran obesos que principalmente era por una mala estilo de vida, ¿no? Los casos fueron identificados a través de este criterio del índice de masa corporal que fuera superior o igual al percentil 97, de acuerdo a los criterios de su edad y sexo. Entonces, aquellos niños que tenían este índice de masa corporal elevado eran considerados obesos y un número igual de individuos que tenían un índice de masa corporal por debajo de este percentil 97 era considerado como con peso normal, ¿no? O personas con, que eran controles, ¿no? Entonces, acuérdense que, o bueno, si no lo han visto, si no recuerdan sus clases de estadística, los percentiles es un procedimiento en el cual tú tienes los datos de tu población y los divides en 100 partes iguales, ¿no? Entonces vas teniendo el 1%, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 100%. ¿Sí? Entonces aquí particularmente aquellos que estaban por arriba del valor referencial del 97%, pues ya eran catalogados como casos, como obesos. Y el análisis es un análisis muy particular que se llama casos y controles pareados o emparejados. Aquí fueron emparejados por por dos variables, por sexo y por edad. Entonces, si tenían un niño obeso, por ejemplo, de 6 años, lo comparaban con otro niño obeso que fuera del mismo sexo, o sea, varón, por ejemplo, dos niños, y que estuvieran dentro de un rasgo, en este caso, si decíamos de 6 años, que estuvieran o que fuera de 5.5 años, o sea, 5 años y medio, o de 6 años y medio. Y así iban analizando a cada uno de los sujetos emparejados. Para la medición de los factores de riesgo, ¿no? Y para la medición también de el desenlace, nos fueron presentando aquí en la metodología cómo lo hicieron, ¿no? Las medidas del cuerpo o la antropometría fueron llevadas a cabo por personal estandarizado, es decir, o entrenado, que esto le da cierta calidad al estudio. No es lo mismo que cualquier persona mida sin tener una capacitación previa, hay que se haga un proceso de estandarización y que todos logren estar dentro de un rango de variación de las medidas. Entonces se midió la talla y se tenía una precisión de 1 centímetro y peso también con una precisión de 100 gramos. La composición corporal se midió a través de un analizador de la composición corporal, modelo TBF300A de marca Tanita, y se calculó con el peso y la talla del IMC, pero también se calcularon los puntajes del IMC, los puntajes Z. Estos puntajes Z, si no los han utilizado, si no los conocen, hacen referencia a una distribución normal. Aquellos sujetos que están por arriba o por abajo de dos desviaciones estándar están considerados ya sea con sobrepeso o con desnutrición y son equivalentes a los percentiles. Más de dos desviaciones estándar, estamos hablando de un percentil por arriba del 97, ¿sí? Que era la categoría que ellos, o el rango que ellos fijaban para aquellos con sobrepeso. Bueno, respecto de la dieta, ellos utilizaron un cuestionario semi-cuantitativo de la frecuencia del consumo de alimentos que preguntaba sobre el consumo en un año previo y contenía 132 alimentos que fueron divididos en 8 grupos. Se dividieron en lácteos, carnes y huevo, pescado, frutas y verduras, patatas y cereales, frutos secos, aceites y grasas, y dulces y refrescos. Lo que se hace es que para cada alimento que se pregunta se especifica una ración de consumo estándar o promedio y después se le ofrece opciones a la persona para que conteste o seleccione la frecuencia de consumo.
Los cuestionarios se hicieron, o las preguntas se hicieron en presencia de un padre o tutor, y esto implica que sea aprobado por un comité de ética. En este caso particularmente fue por el Comité de Ética de la Universidad de Navarra. Este, vale la pena comentar que siempre los estudios tienen que tener una aprobación de un comité de ética, y normalmente este comité de ética te pide un consentimiento informado o un asentimiento, ¿no? Quiere decir que la persona acepta participar en el estudio porque ya sabe cuáles son los beneficios y los riesgos de participar en el estudio y entiende perfectamente qué procedimientos conlleva, ¿no? Bueno, este es eh, un cuestionario de frecuencia de consumo, no particularmente el del estudio, pero sí uno también validado en España, en el cual se pregunta, como les mencionaba, ¿no? Cada tipo de alimento, y aquí podemos ver cuando se hace, perdón, referencia a el número o la cantidad, ¿no? Aquí dice, un vaso pequeño de 150 mililitros. Entonces ya te están diciendo, a ver, la unidad promedio es 150 mililitros. Si yo me tomé 300 mililitros, pues estaría hablando que me tomé al día 2 veces, ¿no? Al día, de 2 a 3 veces esta cantidad. Pero si yo me tomo 150 mililitros, pues una vez al mes, pues aquí es una vez al mes, ¿no? Entonces así voy poniendo este, esta frecuencia de cuánto consumo. Y después se divide para saber cuánto es el consumo al día, ¿no? El consumo diario de la persona. Y después lo que hacemos es multiplicarlo por el contenido de nutrientes derivado de las tablas de contenido nutricional. Por ejemplo, si yo tengo 100 mililitros de consumo diario y la tabla dice que por cada 100 mililitros aporta 3 gramos de grasa y 5 de proteína, eso sería lo que me está aportando el alimento y lo debo de sumar junto con los otros alimentos para obtener el total de nutrientes, ¿no? Bueno, con esta información de dieta se pudo calcular el consumo calórico total, o sea, cuánta energía consumía la persona. Además, la ingesta de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y la ingesta de los tipos de grasas. Esta información de dieta se fue categorizando en quintiles. Aquí ya se dividió en 5 partes de acuerdo a la cantidad de calorías que aportaba o que le aportaba a cada persona los diferentes nutrientes. Me preguntó también sobre actividad física y aquí se utilizó de igual forma un cuestionario que fuera validado. Y este cuestionario validado incluía 7 actividades entre deportes y juegos y tenía 10 niveles de respuesta que iban desde nunca o hasta 11 horas o más a la semana. Con esto se calcularon los METs por hora por semana. Para quien no haya visto o quien haya olvidado un poquito la cuestión de los METs, esto viene de Metabolic Equivalent Task o tasa metabólica equivalente por sus siglas en inglés. Y esta es una unidad de consumo calórico en reposo por kilogramo de peso. Una persona requiere un poco más de 1 caloría por kilogramo por hora. Entonces, por ejemplo, si yo peso 80 kilos y gasto 1.2 kilocalorías por hora, estaría pensando que en una hora en reposo estaría gastando 96 kilocalorías, ¿no? Pero pues, evidentemente depende de mi peso. Si peso 60 kilos, estaría gastando 72 kilocalorías por hora, ¿sí? Y entonces esto es un MET. Un MET es 1.2 kilocalorías por kilogramo por hora. Y entonces hay actividades que, por ejemplo, me gastan 2 METs, entonces ya no tendría que multiplicar 1.2, ¿no? Sino tendría que hacer 2.4, ¿no? O 1.2 por 2 es 2.4 kilocalorías por mi peso, ¿no? Si peso 80 kilos otra vez, ¿no? Entonces estaría hablando de alrededor de 170 kilocalorías en una hora si la actividad me gasta 2 METs, ¿no? Si gasto
3 METs, pues hasta estaría hablando de 240 y así, ¿no? Dependiendo de cada una de las actividades, si hay tablas específicas. Y aquí ya me permiten saber cuántos METs estoy gastando por hora. Y si lo sumo a la semana, pues ya puedo saber los METs por hora por semana que estoy gastando. Bueno, ¿qué resultados encontraron los investigadores? Pues ellos presentan aquí la información de las variables descriptivas, de los casos, o sea, de los obesos y de los no obesos. Aquí presentan el porcentaje de varones. Para ambos, si ven, el número absoluto es 94 varones en casos y 94 varones en controles. Son 94 hombres y 94 hombres, que representan alrededor del 52.8%. Aquí esta P me está diciendo la probabilidad de que esto sea estadísticamente significativo. Cuando la P es menor de 0.05, acuérdense, menor de 0.05, estamos hablando de algo estadísticamente significativo. Aquí la P es 1. En realidad, mi inverso sería 0. Entonces, yo tengo 0 certeza o cero seguridad de que sean diferentes. Dicho de otra manera, estas dos son iguales al 100%, ¿no? Estoy seguro que sí son iguales. ¿Sí? También es igual la edad está alrededor de 11 y medio años en ambos casos, tanto en casos como en controles, ¿no? Y lo que sí hay diferencias estadísticamente significativas si la P es de 0.001, o sea, menor a 0.001, si yo tengo la certeza de que sí son diferentes, es entre el IMC de los obesos, pues es mayor el IMC, es de 27, casi 0.8, comparado con 19, ¿sí? Y el puntaje Z también está por arriba de 3 desviaciones estándar en los obesos y está muy cercano a la media o a 0 desviaciones estándar dentro de los controles. También el porcentaje de grasa es mucho mayor, es casi del doble en los obesos, y esto es una diferencia estadísticamente significativa. Y la actividad física es mucho mayor en los que no son obesos, pues esto es bastante esperable, ¿no? O lógico. Y también esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué pasa con los análisis iniciales de la dieta? Pues bueno, ellos encontraron que solamente hay una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de calorías que me aportan la grasa poliinsaturada de los casos de los obesos en comparación con los que no son obesos. Tienen un mayor aporte en el porcentaje de kilocalorías, que es casi alrededor del 6%, 5.8 contra 5.4. Entonces es mayor el de las personas que no tienen obesidad. Entonces estamos hablando como una especie de que una correlación, ¿no? O podemos hablar ahorita como un factor asociado, ¿no? Entre mayor sea el consumo de poliinsaturadas, ¿no? O aquellas personas que son sanas tienen un consumo mayor de poliinsaturadas en términos de porcentaje de kilocalorías. El otro macronutriente que está relacionado es la energía total. Aquí los investigadores encontraron que consumen más energía los sanos y entonces pues uno diría, esto está medio extraño. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, les adelanto, tiene que ver con la actividad física, ¿no? Después de esto hicieron un análisis relacionando tanto dieta como la composición corporal o el desenlace de obesidad con un modelo multivariante, quiere decir que tiene muchas variables que explican el desenlace. Y aquí el desenlace era si eres obeso o no. Este no es particularmente el modelo que ellos utilizaron, pero me va a servir para explicarles. Aquí tenemos en el eje de las X, ¿no? Diferentes pesos. A medida que yo avanzo para este lado, para el lado derecho, el peso incrementa y a medida que voy subiendo, la probabilidad de ser obeso llega a ser del 100%. Entonces, personas con un peso bajo tienen poca probabilidad de ser obesos o no son obesos, ¿no? Pero si empiezo a subir el peso, subir el peso, subir el peso, llego a un punto que la probabilidad está en el 50%, y si sigo subiendo el peso, pues llegaré a tener una probabilidad del 100%. Eso es un modelo de regresión logística, donde
como desenlace, como resultado, tengo la probabilidad de ser obeso o de tener obesidad. Y esto está explicado por estas demás variables, ¿no? Por la actividad física, por la edad, por el consumo de proteínas, ¿no? Por hidratos de carbono, lípidos, de acuerdo al objetivo de este estudio. Y aquí vemos el resultado ya en esta tabla, que se titula Consumo de los principales macronutrientes y tipos de grasa, gramos por día, dividido en quintales o quintiles, como quieran llamarle. Y presentan el odds ratio o la razón de momios de obesidad para cada nutriente en cada quintil, ¿sí? De consumo. Entonces, la referencia es el quintil 1, el quintil de consumo más bajo de todos los nutrientes, ¿no? De hidratos de carbono, proteínas. Aquí están los sujetos en los cuales el consumo al día es el menor. Aquí va subiendo hasta llegar a los sujetos que tienen el consumo mayor, ¿sí? En ninguno de estos casos hay una diferencia estadísticamente significativa. Aquí la P me habla de una P de tendencia, porque son varios grupos que se están analizando a la vez, y cuando la P de tendencia es menor a 0.01, quiere decir que la tendencia o la asociación es significativa. En el único caso que sí hay una asociación significativa es con el consumo de grasas poliinsaturadas. Al yo comparar la referencia o el quintil más bajo de consumo contra el quintil más alto, yo veo que este tiene un valor de 0.034, de 0.34 quiere decir que las personas que consumen más grasa poliinsaturada o los niños y adolescentes tienen una mayor probabilidad, una menor probabilidad de ser obesos, tienen un tercio del riesgo de ser obesos en comparación con los que consumen menos. Entonces es un factor protector, me protege el consumir poliinsaturadas y esto es estadísticamente significativo. Ahora, si lo vemos de forma gráfica, aquí estaríamos viendo la comparación de el que consume menos contra el que consume más. Y ¿cómo sabemos que esto no es estadísticamente significativo? Pues recordemos un poco las clases de cómo se interpretan las razones de momio o las medidas de asociación. Pues aquí tenemos algo importante, el valor de 1, ¿sí? Este razón de momios es de 2, pero el intervalo de confianza pasa por el 1. O sea, quiere decir que en un 95% de las veces puede ser menor o hasta mayor que 1. Entonces, no es estadísticamente significativo. Entonces, todos aquellos que pasan por el 1 no son estadísticamente, perdón, no son estadísticamente significativos, ¿no? Vamos, aquí pasa por el 1, aquí también pasa por el 1 y este también pasa por el 1. El único que no pasa por el 1 es eh, la relación entre el riesgo de grasas poliinsaturadas. Y si regresamos a la tablita, podemos ver que no pasa, o sea, que va de 0.15 a 0.77. Estos dos niveles, estamos aquí, es 0.5, 15, perdón, y 0.77. Quiere decir que es un factor protector. ¿De cuánto? De 0.34, que habíamos visto, ¿no? 0.34. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Qué es lo que los autores discuten sobre ese artículo? Ellos hablan de la consistencia en otros artículos, dicen que hay investigaciones en otras partes del mundo, en otros estudios, en los cuales se ha visto que el consumo de grasas poliinsaturadas está asociada con obesidad como un factor protector, ¿no? O aquellos niños que tienen obesidad tienen menor consumo de grasas poliinsaturadas. También hablan un poquito de cómo evaluaron ellos la dieta y dicen que puede ser que exista error sobre el consumo de alimentos en los niños, porque ya que le preguntaron también en presencia de los padres pueden responder o asociar que sus hijos, los niños que tienen obesidad, probablemente estén consumiendo alimentos chatarra. O sea, ellos van a decir eso porque esa es la forma que ellos la asocian, ¿no? Aunque puede ser que no exista este consumo tal cual, entonces puede ser un error de información, ¿no? De las personas participantes.
Ahora, respecto al IMC como indicador del estado nutricional, ellos también abordan un poco de la utilización de este indicador y dicen que en la mayoría de los estudios con niños, este ha mostrado un valor predictivo adecuado, ¿no? Que no es que es un buen indicador para ver el estado nutricional. Y bueno, ¿qué discusión quisiera tener yo con respecto a este artículo? Yo pienso que hubiera sido mejor utilizar el porcentaje de adecuación, es decir, saber si los niños consumen lo que ellos requieren. Este porcentaje de adecuación te va diciendo si consumen 50% de lo que requieren de grasa o si requieren, por ejemplo, si un niño requiere 30% y consume 15% de grasa en el total de calorías, estaríamos hablando del 50% de adecuación. Y entonces sí me va diciendo si cumplen o no los criterios que deberían de consumir cada niño. Y es particular, ¿no? O sea, por cada niño, en cada edad y por cada grupo de edad. Y entonces ya podría saber si el niño consume o no lo adecuado. Entonces, esto creo que me daría una información más importante. Y entonces yo podría evaluar eh, si el niño consume la cantidad de calorías adecuadas por su actividad física, su sexo, y cuál es su riesgo de obesidad en comparación con aquellos que consumen más de la adecuación. O en el caso contrario, cuando consumen menos de lo que requieren de vitaminas o de, en este caso, poliinsaturadas, ¿no? Por ejemplo, si consumir menos del requerimiento eh, diario me presenta, significa un riesgo, ¿no? De obesidad en comparación con los que sí. Eso yo creo que hubiera sido más adecuado. Porque aquí también la otra que no es muy adecuado es presentar promedios, ¿no? Los investigadores aquí te presentan promedios, ¿no? De consumo. Te dicen, mira, aquí es que los controles consumen más o menos. Aquí es una presentación tal vez muy a grosso modo, ¿no? Porque los promedios engañan, ¿no? Yo puedo tener aquí sujetos que comen mucho menos y en promedio ser mayor que los obesos, pero son engañosos los promedios, ¿no? Y bueno, también hubiera sido preferible utilizar eh, indicadores bioquímicos del consumo de dieta, ¿no? De nutrientes. Uno puede validar el consumo que se observa en los cuestionarios de frecuencia de consumo con uno de dieta, pero también se puede a lo mejor incluir otro cuestionario, ¿no? Dietético, como el recordatorio de 24 horas para ver si coincide, ¿no? Aunque en realidad, en términos de instrumentos para dieta, un cuestionario de frecuencia de consumo pues es mejor para ver el consumo habitual, ¿no? Pero sí pudieron a lo mejor ver indicadores bioquímicos, ¿no? De proteína, ¿no? O de grasas o de todo, o algunos otros nutrientes que ellos consideraban importantes. Y de la composición corporal de bioimpedancia, pues utilizaron, me parece que algo adecuado, ¿no? Para ver el porcentaje de grasa, aunque hay otros tipos de evaluadores de la composición corporal que tienen más electrodos, ¿no? Y son más específicos y te pueden diferenciar entre los diferentes compartimentos del cuerpo, ¿no? Las extremidades con el tronco y es un poquito más válido. Bueno, eso sería respecto al artículo y su tarea es fundamentar una opinión sobre cuestiones ya sean metodológicas, fisiológicas o clínicas que ustedes pueden encontrar en el artículo. O sea, es decir, a lo mejor ustedes piensan que, bueno, bueno, derivado del artículo, considero que se debe hacer tal recomendación de dieta o no se podría hacer tal recomendación de dieta. Y tienen que sustentar esto con algún otro estudio o con cosas que se dijeron en el estudio que están ahí presentes. Y bueno, para eso ya les había mandado el artículo. Y tienen que hacerlo en un máximo de 10 renglones, un mínimo de 5 y subirlo a la plataforma de Google Classroom en el apartado que les voy a dejar ahí para poner su opinión. Muchas gracias, chicos.